El tema de hoy, muy controversial, eh, muy entretenido, muy incierto. ¿Qué hay después de la muerte? Yo voy a exponer aquí, en este audio y en este video, tres opciones que considero posibles que haya después de la muerte. En primer lugar, aclaremos qué es la muerte. ¿Cuándo hay muerte? Los seres que tenemos vida, como las flores, las aves, los peces, los animales en general y nosotros los humanos, los insectos, tenemos vida porque hay una esencia y hay un conjunto de elementos que nos permiten movernos por nosotros mismos, pensar, calcular, tener instintos. Y en el momento en que se va esa esencia que anima esas criaturas que somos todos nosotros, se produce la muerte. ¿En qué momento hay muerte? Cuando hay cese de actividad cerebral, cuando hay cese de actividad cardíaca. En general, cuando fallan todos los órganos y los cuerpos quedan inertes, sin vida. Entonces nos preguntamos desde niños. Estas preguntas vienen desde cuando enterramos a nuestros abuelos. Muere el papá de algún amigo o muere algún compañero de estudio. ¿Qué hay después de la muerte? Esa es la gran pregunta. ¿Qué tenemos para observar después de la muerte? ¿O es que ahí termina todo? Entonces vamos a ver la primera opción. Vamos a suponer que no hay nada, que la muerte es sencillamente la terminación de la vida y que los cuerpos solamente son materia inerte después de la muerte. Es decir, que no hay nada, sino sencillamente la transformación de la materia. Y en ese momento yo me pregunto, ¿qué sentido tendría todo esto si solamente somos un elemento más de la naturaleza de tipo físico y químico que interactúa y después cambia de elemento físico y químico? Es decir, que la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma. Eso desde el punto de vista físico y químico. Y viene la gran pregunta, si eso es así, ¿para qué la vida? ¿Para qué tanto dolor? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Por qué nosotros los humanos planeamos cosas hacia el futuro? ¿Qué sentido en realidad tendría planear tanta vida, planear estilos de vida, darnos placeres, si al final de cuentas esto es solo materia, materia física y química? Y viene también la gran pregunta, ¿para qué aguantar tanto dolor? ¿Y sería posible entonces la alternativa de la eutanasia cuando así lo deseemos? Cuando las situaciones económicas, físicas, de enfermedad, de revueltas sociales, de falta de autoestima, de ausencia de familia, cuando todas esas circunstancias se pueden mezclar y hacer que las personas pierdan interés por la vida, ¿sería válida la eutanasia teniendo en cuenta que no hay nada más? ¿Que solo somos materia física y química? Ese tema lo abordaré más adelante en otro audio, en otro video.
pero aquí dejo la alternativa, de que si solo somos materia física y química, pues existe la posibilidad de terminar con el dolor. Y esa sería una asistencia a través de la eutanasia. Veamos otros aspectos posibles después de la muerte. Las grandes religiones del mundo han enfrentado este tema y tienen explicaciones al respecto. Por ejemplo, el cristianismo, la religión basada en la vida de Jesús y su entrega de sacrificio de sangre por nosotros. En el cristianismo se espera que el sufrimiento, la sangre que derramó Cristo, perdone todo lo que nosotros hayamos hecho. Que esa sangre lava todo pecado, toda traición y toda actividad, todo pensamiento y toda forma de actuar humana que haya sido mal empleada. Y yo me pregunto, ¿por qué sacrificar a través de la sangre y limpiar algo que no le corresponde a ese ser? ¿Por qué no cada persona limpia lo suyo? Paga por lo suyo. Ahí les dejo esa pregunta. ¿Por qué echarle toda la culpa al maestro que vino a enseñar? ¿Por qué crucificarlo, desangrarlo y hacer de eso un gran sacrificio a favor de nosotros? Personalmente no estoy de acuerdo con los sacrificios de sangre, ni de animales, como lo hacen los judíos y como lo han hecho muchas religiones en la antigüedad, sacrificando incluso seres humanos, como hacían los aztecas y los mayas. Sí, sacrificios humanos en esas pirámides que hay en Centroamérica. Ahí se realizaban sacrificios humanos y se sacaban corazones aún latentes, derramando sangre en honor a los dioses. ¿Qué clase de Dios cínico y sangriento es el que pide eso? Me pregunto, con todo respeto. Hay otra religión que también alberga la probabilidad de redención a través del cumplimiento de las acciones, que es el Islam, el cual promueve la sumisión, como significa Islam, sumisión. El Islam promueve que podemos ir al infierno o que podemos ir al paraíso, al cielo, a través de acciones buenas que podemos realizar alabando a Dios, a Alá, y cumpliendo sus preceptos que están escritos en su libro El Corán. En el caso de los cristianos, sus preceptos están escritos en la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, porque se supone que todos esos sacrificios anteriores en el Antiguo Testamento son reemplazados por la venida de Cristo y limpiados a través de el sacrificio de sangre de Jesús. En esas dos posibilidades, lo que hay después de la muerte sería el infierno eterno o el cielo eterno. Esas dos posibilidades me refiero al cristianismo y al islam. Grandes religiones del mundo con muchos adeptos, miles de millones. En esas dos posibilidades veo algo que no me cuadra. Ahora, entiendan que esto es mi punto de vista, mis investigaciones, mi meditación, mi forma de ver ese aspecto religioso acerca de la muerte. No me cuadra vivir unos cuantos años en la tierra y luego ir eternamente al cielo o eternamente al infierno.
Me parece que la vida debe tener un propósito mucho más alto. Además, la vida es breve, en realidad 80 años, 90 años sobre el planeta Tierra, 100, 120 máximo. Es poco tiempo comparado con la eternidad, como para juzgar a una persona eternamente por lo acontecido durante esos años, o premiarlo eternamente también. Me parece que es poco tiempo y no habría una razón de verdad fundamental para condenar a alguien eternamente, o premiarlo también eternamente. En esas posibilidades de cielo e infierno hay dolor. La gente sufre pensando en esto, pasa su vida en un continuo dolor, pensando que está ofendiendo a Dios y pensando que quizás vaya al infierno. Es una vida dolorosa pensar así. No estoy de acuerdo con ese pensamiento, no estoy de acuerdo con esa posibilidad. No creo que vayamos a ir eternamente al infierno o eternamente al cielo tampoco. Creo en una tercera posibilidad que es la que voy a plantear ahora, que es la que otras grandes religiones del mundo proponen, como el hinduismo en la India, el budismo en toda Asia, China, Japón, India, todos sus alrededores, y ahora aquí también en América, toda América y Europa. ¿Qué es lo que ellos proponen cuando se plantea qué hay después de la muerte? Ahora, entendamos que hay libros, como el libro tibetano de los muertos, donde nos plantean estas situaciones y cuál es su punto de vista. Yo voy a plantear el punto de vista general de esas religiones de esa parte del mundo. Está también los libros egipcios acerca del más allá, de los muertos. Incluso las creencias que tenían los griegos y los romanos acerca de la muerte. Entonces sigo planteando lo que piensan los asiáticos, el budismo, el hinduismo y todas esas religiones que promueven la transmigración de las almas o la famosa reencarnación, que no necesariamente es volver a la tierra y repetir. Puede ser en otros lugares del universo, en otras galaxias, en otros planetas, en otras estrellas. ¿En qué consistiría entonces ese viaje después de la muerte? En que nosotros somos criaturas temporales en la tierra. No somos eternos en la tierra, no somos eternos físicamente. Somos eternos espiritualmente. Esa esencia divina que alimenta al ser para que continúe vivo es lo que se llama el espíritu, el alma, el ánima, el que da vida al ser. Entonces, esa alma, ese espíritu, ¿qué hace después de la muerte? ¿O dónde estaba antes de nacer? Esa alma, ese espíritu, es parte de la esencia divina. Y nosotros, como parte de esa esencia divina, hacemos un viaje cósmico. Eso es lo que plantea el hinduismo y el budismo en términos generales. Claro, hay diferencias entre los mismos budistas en algunos aspectos de cómo practicar la religión. Y en el hinduismo pues hay infinidad de interpretaciones, pero básicamente se cree en la transmigración de las almas. Es decir, que no hay una sola vida, sino muchas. Y no solamente en la parte física, ser un habitante espiritual en un cuerpo físico durante un tiempo determinado en la tierra. Somos también espíritus viajeros. Somos ciudadanos del cosmos. Somos cosmopolitas. Vamos de planeta en planeta, de galaxia en galaxia. Y también
de dimensión en dimensión, porque no nos referimos únicamente a un viaje físico, donde hay circunstancias corporales físicas y químicas. Nos referimos también a viajes interdimensionales, es decir, que pasamos a otras dimensiones y podemos dentro de ella experimentar diferentes grados de crecimiento espiritual. En esa permanencia de cambio, si se puede decir de esa forma, el cambio es permanente, nosotros vamos acumulando experiencias. ¿Para qué? Sencillamente para aprender lo que es la luz y la oscuridad, el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo de arriba y lo de abajo. De tal forma que nos nutrimos de esa experiencia para aprender, sencillamente para aprender y disfrutar de este viaje cósmico, porque somos parte de la divinidad. Sí, habrá dolor y también habrá gozo y placer. En eso consiste la dualidad. Ahora, el fin último en el budismo y en el hinduismo es llegar a un estado de perfección que se llama la iluminación. Es alcanzar el famoso nirvana. Es decir, un estado en el que ya no hay ni luz ni oscuridad, ni positivo ni negativo, ni arriba ni abajo, ni blanco ni negro. Hay únicamente iluminación perfecta. No hay dualidad. Hemos superado en ese instante la dualidad y ya recorrimos el camino de la transmigración de las almas, de los espíritus. Todas esas experiencias de bien y mal, de ensayo y error, de luz y oscuridad, de placer y dolor, son superadas. Y llegamos a un viaje final donde nos integramos con la esencia divina a quien respetuosamente llamamos Dios. En esta posibilidad de viaje cósmico es en la que yo creo. Sí, creo que el Maestro Jesús vino a enseñar, claro que sí, y Mahoma también. Y las grandes otras religiones que han tenido avatares, seres especiales que vienen a la tierra a enseñar. Creo en esas enseñanzas que van hacia la iluminación, como el Buda, como Siddhartha Gautama también. Pero creo en la posibilidad final de que esto es sencillamente un viaje, donde habrá muchos destinos, muchas paradas, tanto en lo físico-químico como en lo espiritual, es decir, en las formas físicas y en las formas espirituales interdimensionales. ¿Qué significa esto? Que habrá viajes en diferentes dimensiones y posibilidades. Yo les comparto estos pensamientos sencillamente porque quiero compartir con ustedes mis experiencias de vida. Quiero dejarles unas inquietudes. Qué bonito sería compartir con amigos y familiares este tema en tertulias. ¿Qué hay después de la muerte? Y mirar todas esas opiniones. Habrá algunos que digan, pero es que nadie ha vuelto para contarla. Pero sí hay muchas experiencias de aquellos que han muerto y han vuelto a contarla. Y algunos otros dirán, no, yo creo sencillamente lo que mi religión me enseñó y ahí se quedan. No se dan la oportunidad del libre albedrío, del libre pensador, el tener la oportunidad de cuestionar, de preguntar, ¿será que sí es así? Entonces, concluyendo, vamos a diferenciar las tres posibilidades que he planteado. La primera,
Solo somos materia física y química que cuando morimos sencillamente nos transformamos en otros elementos químicos y físicos. Y no hay nada más. Me parece que es triste ese desenlace, es muy apocalíptico. Situación 2. ¿Me voy al infierno eternamente o me voy al cielo eternamente? Creo que son circunstancias crueles mandar a una persona por pocos años de experiencia en la tierra eternamente a un infierno o darle el premio de eternamente a un cielo. Creo que hay más oportunidades. Y vamos a la tercera, que es en la que yo creo. Somos un viaje cósmico. Somos seres que viajamos en diferentes experiencias corporales y también interdimensionales, como ya lo dijimos. Entonces, en mi opinión personal, recuerden que esto es mi experiencia personal, pero quiero compartirla con ustedes para que se cuestionen. Somos seres interdimensionales, seres espirituales, que de vez en cuando tenemos experiencias físicas en la Tierra o en otros planetas o en otras galaxias o en otras dimensiones inclusive. Pero que nuestro objetivo final es hacer un viaje cósmico hasta llegar al nirvana, que es la integración perfecta con el ser creador, con el gran arquitecto a quien respetuosamente llamamos Dios. Y ese es mi punto de vista con respecto a este tema. Espero que hayan disfrutado este audio y video. Compártalo con sus amigos y familia. Que tengan una buena semana, un bonito día y que Dios bendiga su camino.